A esta hora transmitimos en vivo y directo desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, 12 del mediodía con 10 minutos. Ya se encuentra presente acá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien viene a presidir el acto de entrega de la 7ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. El día de hoy se reconocerá el trabajo de Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Este es un trabajo realizado por el sociólogo argentino con magisterio o con maestría en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hay que recordar que Atilio Borón ha estado muy cercano al proceso político que vive nuestro continente, en especial desde la llegada del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. La República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, les da la más cordial bienvenida al acto de entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su edición 2012. En esta 8ª edición del premio se convocó a concurso a los libros editados en lengua castellana entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, logrando la participación de 62 libros de 16 países, de los cuales resultó ganadora la obra América Latina en la geopolítica del imperialismo, del sociólogo y doctor en ciencia política Atilio Borón, por su análisis acertado de la situación geopolítica de este continente, desarrollando las particularidades de los procesos de cambios políticos antineoliberales como objetivos socialistas y los riesgos que estos afrontan por la contraofensiva que está desplegando el imperialismo y sus aliados locales por diversos métodos. Para dar inicio formal a este acto, escucharemos a continuación el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el Coro Nacional de Venezuela, integrado por jóvenes estudiantes y representantes de las escuelas de música del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por la maestra Nora Herrera Martel. A continuación, palabras por parte de la coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Carmen Borges. Muy buenos días a todos y a todas.
ciudadano presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Ciudadano y muy querido amigo Atilio Borón, ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Ciudadana Laura Antillano, en representación del jurado encargado de decidir el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Ciudadanos y ciudadanas ganadoras de la mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Beatriz Stolowich, José Gandarilla, Telma Luciani y Francesca Gargallo, que están sentadas por allí. Ciudadanos, embajadores y embajadoras de los países amigos de Venezuela que en este mediodía nos acompañan. Amigos y amigas, camaradas, compañeros, todos que vienen aquí a compartir con nosotros este momento hermoso. Hoy es un día de compromiso y de victoria. Hoy se cumplen además 208 años del juramento del joven Bolívar en el Monte Sacro. Compromiso mayor que ese no puede haber. Dedicar su vida, no dar reposo a sus brazos ni a su alma hasta no ver a la América libre del yugo español. Compromiso que hoy nosotros hemos asumido y entregamos también nuestra vida y no daremos reposo a nuestra alma y nuestros brazos hasta no ver a esta Venezuela y a toda la patria grande libre de todo tipo de dominación. Hoy se cumplen también 9 años del triunfo del pueblo en aquel referéndum reafirmatorio del comandante Chávez. Nueve años de la victoria de Florentino sobre el diablo y sobre todos sus ayudantes. Bien, bueno, de nuevo nos damos cita para celebrar juntos uno de los actos de mayor significación en esta lucha sin cuartel por la preeminencia de la condición humana sobre la mercantilización y la fetichización de la vida en las que nos tiene sumidos el capitalismo. Entregamos en este día el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su 8ª edición. Han sido 8 años en los cuales este premio ha logrado constituirse en una importante referencia internacional por su empeño en promover y validar la generación de ideas y visiones alternativas al modelo de muerte que impulsa el neoliberalismo. Cada obra que ha recibido el Premio Libertador al Pensamiento Crítico no ha sido laureada por su mayor perfección estilística ni nada que se parezca, sino porque el jurado ha considerado que en el arsenal de ideas que el pensamiento alternativo ha producido en el año de la convocatoria, esa obra constituye una poderosa herramienta de lucha en la batalla que estamos obligados a librar cada día contra el imperio, si es que queremos darle una oportunidad a la paz, a la justicia y a la continuidad de la especie sobre el planeta. Por su monto y significación,
este premio puede considerarse quizás el más importante en habla hispana. Incluso no creemos que exista algo similar en ningún otro idioma en el mundo. Lo mejor del pensamiento emancipador acude cada año a la cita. Lo demuestran los ganadores de las menciones anteriores. El filósofo alemán costarricense Franz Kinkelhammer en el año 2005. El filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, hace poco fallecido en el año 2006. El sociólogo colombiano Renan Vega Cantor en el año 2007. Nuestro querido amigo de Venezuela y muy amigo del comandante Chávez, Isván Mesaros, en el año 2008. El gran filósofo argentino Enrique Dussel en el año 2009. Los compañeros Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Saonero de España en el año 2010 y el filósofo mexicano Jorge Veraza en el año 2011. Sin embargo, a pesar de la importancia de este premio, como hemos mencionado, el mismo sigue adoleciendo de una gran debilidad, que es la poca promoción y difusión de la obra ganadora. No hemos logrado diseñar un efectivo mecanismo de distribución que permita que el debate que cada una de estas obras plantea pueda multiplicarse en millones de debates en el país y en el continente. Es como lanzar un misil de largo alcance desde una plataforma de comienzos del siglo pasado. Bien podría ser este un buen reto a asumir, presidente Maduro, por el ALBA TCP, que al menos estas obras se distribuyan y se discutan en los países del ALBA. Pero más allá de todo esto, este acto de entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico se había convertido además en una ocasión muy esperada por todos y todas para celebrar la inteligencia, el debate profundo, la belleza y fuerza del pensamiento liberador junto al más brillante de sus exponentes, nuestro supremo y siempre comandante Hugo Chávez. La lucha sigue. Alma y vida de este premio desde el año 2005, cuando consciente de la necesidad de impulsar con fuerza la generación de ideas heterodoxas que permitieran nuevas visiones y soluciones sobre la compleja realidad contemporánea, el presidente Chávez instituye este premio como un aporte de la revolución bolivariana a la liberación de la humanidad. Recordamos perfectamente sus palabras en una de esas ocasiones anteriores. Cito: "Es muy oportuno este premio porque lo que busca es contribuir con la reactivación o relanzamiento del pensamiento crítico. Es imprescindible que nosotros promovamos siempre el pensamiento crítico, porque del pensamiento crítico es que va surgiendo la conciencia crítica". Fue también el comandante Chávez el más entusiasta e impaciente lector de las obras concursantes. No bien llegaba el mes de junio, cuando ya estaba preguntando por cuántas obras habían llegado al concurso y recordándole al ministro de Cultura que le tenía que enviar sus respectivos ejemplares. Y todos lo veíamos después que se entregaba el premio con el libro ganador como permanente acompañante, y lo veíamos comentando, leyendo fragmentos de esos textos, analizándolos con todos y cada uno de nosotros en las múltiples ocasiones que se le presentaban. Hoy nos toca entregarlo sin su presencia física, pero su espíritu batallador, su pensamiento revolucionario, su permanente imaginación creadora, su inigualable visión estratégica y sobre todo su compromiso radical con las causas de los pueblos se hacen un reto hoy que es mucho más obligante para todos aquellos que desde el batallar de las ideas buscan esclarecer el camino de la defensa y de la salvación de la humanidad. Por eso, compañeros, amigos, amigas,
Queremos que el acto de hoy sea también una celebración a su ejemplo y a su legado, y al privilegio que nos dio el destino y la historia de haber podido vivir los tiempos de Chávez. De modo que este acto será también entonces una celebración de amor para quien tanto amor nos dio. Y en esa ofrenda de amor vamos a escuchar ahora a continuación 2 poemas de amor interpretados por sus autores, el compañero Isaías Cañizales y la compañera Isabel Fagundes. Luego de estos poemas, el cantante cubano Raúl Torres, por todos conocido, le dedicará también al comandante supremo una hermosísima canción que a todos nos ha hecho estremecer y llorar, El regreso del amigo. Quedan con ustedes entonces los compañeros poetas. El Premio Libertador al Pensamiento Crítico es un reconocimiento a la labor reflexiva de autores que han desarrollado una visión distinta a la mirada monolítica del pensamiento único. Este premio además rinde homenaje a la capacidad de generar ideas heterodoxas. Vamos a escuchar a continuación. Qué honor, aunque el dolor no termine. El poema que voy a leer lo escribí 2 días después que el comandante se fue para estar siempre. Lo escribí en mi cabeza mientras hice alrededor de 14 horas de cola para verlo por un segundo. Se llama 4:25. Ya no caminarás por las aguas, ni multiplicarás los aguerridos peces que saltaban de tu garganta. No convertirás el vino en agua, para así exorcizar los hallazgos y la intemperie. De tu mirada quizás ya no brote el fuego de la palabra precisa, ese inagotable volcán que estremeció los cimientos, donde pueblos dormidos caminaban en círculos. En adelante, la justicia conquistada tendrá matices de soledad y de nostalgia, esa que parte el corazón en centellas y hace inútil los improperios del enemigo. En los vértices del camino que ahora recorres, comandante, habrá preguntas sin respuestas, aguaceros que son incendios en medio de la sabana. Ya no podré encontrarte en el acero de estos relámpagos. No vendrá la tarde a besar tus manos de obrero y soldado, pero serás eterno. Gracias. Poema dedicado a el comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Recuerden que transmitimos en vivo directo desde la sala José Félix Rivas del Teatro Ríos Reina. Después de las palabras a cargo de Carmen Borges, vamos a escuchar este par de poemas dedicados a la memoria del comandante. Este poema indudablemente es para el presidente Chávez y tiene implícito un lema, y este lema es por la libertad de la palabra, por su palabra. Tiempos de magia que el grito de la patria despertó, en cada intento victorioso del amor que canta, que cabalga y que sonríe. A la tierra sin límites que luchas, la tierra que Bolívar libertó. Tiempos de magia, misteriosa de tu voz, que en rebeldía de Chaguaramos promete la verdad oculta de la historia de un pueblo que dibujas como revolución. Tiempos de magia, en el café que te embruja de aromas, el calor de la sabana, en tus palabras. Nunca la esperanza dijo tanto, conjuro de espera interminable, en detenido y eterno por ahora. No han de perdonar que existas en cada tiempo de olvido, indiferencia y falsedad, ahora que en alquimia de tu magia, en río rojo y militante, rescatas las memorias vigilantes de Robinson, Bolívar y Zamora.
Te regalo los sueños de este pueblo, que tiene la magia que sembraste en cada sonrisa huérfana olvidada, en cada sabio de la vida, esos que entregaron sus años incansables, en la esperanza del que adolorido siente que te duele y encuentra espacio a sus quejas y pesares, en la utopía de la lucha que libramos, en cada encuentro de la América y del mundo, tiempos de magia, humildad y pensamiento, el encuentro perfecto de lo que haces y el verde sin fronteras, sin temores. En alquimia transformas gigantes mentirosos en siniestros ídolos. Inconforme tú, nosotros inconformes. Dicho está, tu magia cuyo nombre es Venezuela. Gracias. Los venezolanos Isabel María Fagundes, a quien acabamos de escuchar, y Isaías Cañizales, presentaron un par de poemas dedicados a la memoria del comandante eterno Hugo Chávez. Recuerden, transmitimos la 8ª edición, la entrega del pensamiento crítico, el premio Libertador, el pensamiento crítico en su edición. Demos 2012. ahora la bienvenida al cantautor cubano Raúl Torres, quien interpretará El regreso del amigo, dedicado al comandante supremo Hugo Chávez. Bueno, esta canción, después que Fidel la presentó al mundo entero, se convirtió más bien en una canción abrazo del pueblo cubano al pueblo venezolano. Para todos ustedes, el regreso del amigo. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Sentida interpretación de Raúl Torres, quien arranca unas cuantas lágrimas al público presente en esta entrega. El Premio Libertador al Pensamiento Crítico, canción dedicada a la memoria de nuestro eterno comandante Hugo Chávez. El día de hoy, recuerden ustedes, se está entregando esta edición a la obra
de Atilio Borón, América Latina, la geopolítica del imperialismo, estudio inspirado en la situación actual de nuestro continente y a lo logrado por la revolución. Interpretación del Raúl Torres con un 4 en la mano en el Año Nacional del 4, escucharemos ahora el himno a Bolívar, letra de Felipe Tejera y música de Teresa Carreño, interpretado por el Coro Nacional de Venezuela. Cruzó con alas de águila del Guaire al Tequendama, la trompa de la fama, su nombre fatigó la fama, la trompa de la fama, y fue su inmenso espíritu que ya en el cielo Bolívar claman fulgidas las cumbres de los Andes, y al grande entre los grandes humillan su altivez, al grande entre los grandes, miradle sobre el túmulo alzarse refulgente. El cielo está en su frente, el mundo está a sus pies, el mundo está a sus pies. Pero ese sigue es el inmortal.
trompa bélica, ya en cánticos rotundos, Bolívar ambos mundos repiten al azar, repiten al azar. Los cánticos de gloria, por él no tiene fin. Oíd su nombre olímpico, resuena por el globo, lo dicen Carabobo, triunfante su clarín, lo dicen Carabobo, y con marcial estrépito también su nombre escucha. Glorioso en Ayacucho, magnífico en Junín, magnífico en Junín. Los cánticos de gloria, por él no tiene fin. El himno a Bolívar de Teresa Carreño, interpretado por el Coro Nacional de Venezuela y el tenor Nelson Anzola. Seguidamente escucharemos el himno La Internacional, letra de Eugene Potier y música de Pierre de Guettier, interpretado por el Coro Nacional de Venezuela y todos los presentes. Es el fin de la opresión.
el himno a Bolívar y el himno a la Internacional Socialista, interpretados por este coro que el día de hoy acompaña la entrega, la 8ª edición del pensamiento, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Este es el Coro Nacional de Venezuela, dirigido por la maestra Nora Martel. Recuerden que transmitimos en vivo directo desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra presente. A continuación, acá. Proyección de video sobre el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y la obra de Atilio Borón. Creación del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoce cada año la labor reflexiva de autores cuyas obras analicen críticamente la realidad del mundo contemporáneo, en cualquiera de los campos de la actividad social, desde una posición comprometida con la defensa de la humanidad y con la perspectiva de que la construcción de otro mundo es necesario. El Premio Libertador al Pensamiento Crítico es hoy considerado uno de los más importantes en habla hispana. El presidente tiene la idea de crear un premio que permitiera apoyar, que permitiera estimular, que permitiera difundir, dar a conocer todas aquellas propuestas teóricas que iban acompañando las luchas de los pueblos por su emancipación, por su autodeterminación, por su soberanía. Y es así entonces como surge la idea de crear el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en los primeros meses del año 2005. El premio viene entonces a buscar esa manera de validar aquellos autores de pensamiento progresista, aquellos autores cuya obra ha estado siempre vinculada a las luchas de los pueblos. Internalicemos, asumamos que nuestra vida, aun cuando limitada, y además de la cual nadie sabe cuándo va a terminar, sin embargo, forma parte de un engranaje que tiene dimensión hacia el pasado y más aún tiene proyección ilimitada hacia el futuro de la humanidad. La convocatoria en el 2013 llegó a su 8ª edición, logrando reunir 62 obras correspondientes a 16 países de América Latina y el mundo. En esta oportunidad, el jurado calificador, integrado por Antonio Elías de Uruguay, Pascual Serrano de España, Pablo Guadarrama de Cuba, Laura Antillano y Miguel Ángel Contreras de Venezuela, rinde homenaje al comandante presidente Hugo Chávez Frías por fomentar y fortalecer el proceso emancipatorio de nuestra América. El jurado decidió por unanimidad entregar el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 al sociólogo argentino Atilio Borón por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo. Atilio Borón se graduó como sociólogo en su ciudad natal en 1965 y luego realizó sus estudios de magíster en ciencia política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Santiago de Chile, en 1967. En 1976 terminó su doctorado en ciencia política en la Universidad de Harvard. Concluido su doctorado, se vio imposibilitado de regresar tanto a Chile como a la Argentina y se exilió en México, donde permaneció desde mediados de 1976 hasta su definitivo regreso a la Argentina a comienzos de 1984. A criterio del jurado, la citada obra destaca por el análisis acertado de la situación geopolítica de este continente, desarrollando las particularidades de los procesos de cambios políticos antineoliberales con objetivos socialistas y los riesgos que estos afrontan por la contraofensiva que está desplegando el imperialismo y sus aliados locales por diversos métodos. Atilio Borón fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En la actualidad, es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. El jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 otorgó 5 menciones honoríficas
a las publicaciones. A contracorriente de la hegemonía conservadora, de Beatriz Stolowitz Weinberger. México, asedios a la totalidad. Poder y política en la modernidad desde un encare decolonial. De José Guadalupe Gandarilla Salgado. México, feminismo desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos de nuestra América. De Francesca Gargalo Celentani. México, los últimos soldados de la Guerra Fría. La historia de los agentes secretos infiltrados por Cuba en organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos. De Fernando Moraes. Brasil, territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. De Telma Luzani, Argentina. El imperio tiene miedo. Y con miedo el imperio es más peligroso. Pero nosotros no le tenemos miedo al imperio, por más miedo que tenga él, por más peligroso que sea. Nosotros estamos resueltos a ser libres. Saludamos al pueblo cultor que nos acompaña hoy en la sala José Félix Rivas, pueblo que está estrenando una flamante ley orgánica de cultura. Saludamos a los ministros y ministras presentes también aquí en la sala y a los que están en el presidium, doctora Carmen Borges, coordinadora general de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Laura Antillano, en representación del jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, el doctor Atilio Borón, ganador de la 8ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, y Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, entrega de menciones honoríficas del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. El jurado de la 8ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, conformado por Antonio Elías de Uruguay, Pascual Serrano de España, Pablo Guadarrama de Cuba, Laura Antillano y Miguel Ángel Contreras de Venezuela, en consideración a su alta calidad y compromiso, acordó otorgar menciones honoríficas a las siguientes obras y autores. A contracorriente de la hegemonía conservadora, de Beatriz Stolowitz Weinberger, México, recibe la autora. En su reseña, la autora nos dice que oponerse a la hegemonía dominante obliga a estar a destiempo, a contracorrientes de lo aceptado. Enfrentar la hegemonía dominante exige, por lo tanto, hacerlo contra sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados y en sus prácticas, no para descalificar a los oprimidos y a sus esfuerzos de lucha, sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores. El pensamiento, la capacidad de discernir y penetrar la realidad ha sido constante, que ha tejido la historia de las culturas y las sociedades. Además, ha servido para derrotar a las posturas capitalistas, neocoloniales e imperialistas que defienden un sistema de ideas unívoco, en donde la alteridad cultural se convierte... Asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad desde un encare decolonial, de José Guadalupe Gandarilla Salgado, México. Recibe el autor. La obra es resumida por el autor como una crítica a la totalidad y los asedios que ven en la modernidad un proyecto multisecular y un orden multidimensional y complejo. Es así como en el trabajo se encara el sistema vigente desde una estrategia de lectura de su muy amplia dimensión histórica, desde los grados más profundos de teorización que el pensamiento moderno pudo vislumbrar, como desde su emplazamiento discursivo más crítico, el pensamiento sobre lo político por parte de Marx, la teoría crítica de la sociedad y el proyecto de investigación de modernidad, colonialidad latinoamericana. Feminismos desde Abya Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. De Francesca Gargalo Celentani, México, recibe la autora. La obra es una apasionante investigación tejida directamente y con intensa dedicación y entrega
construida mediante visitas a numerosas comunidades indígenas de nuestra América, desde México hasta Chile, gracias a las cuales la autora escuchó y tomó atenta nota del pensamiento, de la manera como las mujeres indígenas de todos estos pueblos comprenden el ser mujer y su rol social, registrando con toda claridad las diferencias de este medio con el feminismo fundado en la matriz occidental. Territorios vigilados. ¿Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica? De Thelma Luzani, Argentina. Recibe la autora. Pensemos que ante este panorama... La autora hace una pregunta para reflexión. ¿Para qué Norteamérica necesita avanzar con una fuerza de tal magnitud sobre una zona claramente desmilitarizada? El comercio, los recursos naturales y la necesidad de mantener su hegemonía en un siglo XXI muy convulso son parte de las respuestas. Thelma Luzani analiza por qué fue siempre vital para Estados Unidos contar con una red de bases militares que garantizara el control político y económico de nuestra región y evitara a su vez cualquier intento de integración o autonomía. La autora indaga además sobre las formas discursivas que utiliza el imperio para minimizar el peligro de esa presencia militar. Los últimos soldados de la Guerra Fría, la historia de los agentes secretos infiltrados por Cuba en organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, de Fernando Moraes. Recibe el encargado de negocios de la República Federativa de Brasil, João Lucas Questal Novaes de Almeida. Narrada de una manera apasionante, con una magistral mezcla de elementos propios del reportaje, el testimonio y la novela de suspenso, la historia de los últimos soldados de la Guerra Fría es el resultado de varios años de pesquisas en archivos de todo tipo, cientos de horas de entrevistas, miles de kilómetros de viaje a La Habana, Miami, Washington y México. A finales de 1998, 5 cubanos fueron arrestados en Miami por agentes del FBI. Sus misiones en los Estados Unidos era monitorear las actividades de grupos y organizaciones responsables de actividades terroristas contra Cuba. Los 5, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, fueron instruidos de cargos de conspiración, aunque nunca tuvieron acceso a información secreta alguna, pero hicieron algo imperdonable: luchar contra el terrorismo anticubano, y lo hicieron en Miami. A continuación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hará entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 al doctor Atilio Borón por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo. Sobre la obra, el autor considera que en tiempos como los actuales, en los que la devastación capitalista del medio ambiente ha llegado a niveles desconocidos en la historia, una reflexión sistemática sobre la geopolítica del imperialismo es más urgente y necesaria que nunca. Confiamos en que este libro se convierta, como lo aconsejaba el joven Marx, en un arma de la crítica, un instrumento que, al sensibilizar a los lectores y las lectoras ante estas ominosas realidades, impulse a los explotados y los dominados de nuestra América a involucrar activamente en la crucial batalla de ideas de nuestro tiempo y asumir el protagonismo necesario para evitar que un sistema tan inhumano como el capitalismo termine sacrificando a la humanidad en el altar de la tasa de ganancias del capital. El doctor Borón recibe la estatuilla diseñada por Emilio Gómez, compañero recientemente fallecido y a quien queremos hacer un homenaje en este momento, un diploma y el original del veredicto que le hizo acreedor del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. A continuación, conferencia magistral a cargo del ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, doctor Atilio Borón. La realizará desde el Presidium por razones de salud.
Bien, buenas tardes a todas y todos. Realmente va a ser muy difícil para mí dar esta conferencia, y mucho menos que sea magistral, presidente, después de tantas emociones. Quiero, saludar en primer lugar a los miembros del Presidium, al compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Al compañero ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. A la compañera Carmen Bojorquez, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y motor incansable de ese proyecto que tantos nos han encomendado el presidente Hugo Chávez en su momento, de no dejar caer. Y ella es uno de los grandes artífices que ha mantenido ese proyecto en pie, por eso la quiero saludar especialmente. Y saludar también a la profesora Laura Antillano, está aquí Laura, en representación del jurado. Saludar a los señores y señoras embajadores, amigos, exministros, ministros, compañeras y compañeros. Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo al Gobierno de la Revolución Bolivariana y a los miembros del jurado de este octavo concurso por haberme honrado con esa máxima distinción, esta pluma, ¿no es cierto? Como decía recién el compañero Maduro, más importante que un fusil. Y tenemos que cuidarla y cultivarla y desarrollarla. Necesitamos muchos fusiles como estos en nuestra América. Así que, la verdad, un enorme agradecimiento por esta distinción. Un premio instituido por nuestro comandante supremo Hugo Chávez para fomentar y fortalecer el proceso emancipatorio de nuestra América. Chávez, como todos sabemos, era un profundo estudioso de la historia de nuestros pueblos y sabían que las ideas eran un terreno fundamental en la larga batalla por nuestra segunda y definitiva independencia. Lector atentísimo de la obra de Simón Bolívar, del Libertador, a Chávez no se le pasó por alto aquel pasaje del célebre discurso de Angostura en el que Bolívar decía que, cito, uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Cierre de comillas. Y agregaba enseguida el Libertador, comillas, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. Palabras que tienen una vigencia extraordinaria en el momento actual de nuestra América. En líneas con esas palabras del Libertador, José Martí afirmaría a finales del siglo XIX que de pensamiento es la guerra que se nos libra. Ganémosla, decía Martí, a fuerza de pensamiento. Fue Chávez entonces quien actualizó esas enseñanzas y las aplicó en el nuevo contexto histórico configurado a principios del siglo XXI. Lo hizo creando escuelas y universidades, fortaleciendo la educación popular, acabando con el analfabetismo en Venezuela, haciendo que en cada hogar venezolano hubiera libros, también instituyendo el concurso Libertador de Pensamiento Crítico, cuyo objeto es precisamente fortalecer eso que él llamaba la artillería de nuestro pensamiento, para derrotar un enemigo que, como decía el Libertador, nos domina más por la ignorancia, el engaño y el vicio que por otras causas. Atento a esa necesidad, la obra que sometía a la consideración del jurado se propuso examinar el papel de América Latina y el Caribe en el cambiante y cada vez más amenazante tablero geopolítico mundial. Lo veíamos recién cuando se proyectaba la imagen de Chávez diciendo el imperio tiene miedo y cuando tiene miedo es más peligroso. Y es importante recordar esas palabras de Chávez porque mucha gente piensa que el imperio con miedo es un imperio que ahora va a ser menos agresivo, menos brutal, menos sanguinario, cuando exactamente lo contrario es lo que ocurre y lo que va a seguir ocurriendo. Decía que entonces el objetivo era ver ese cambiante tablero geopolítico mundial y luego ver un poco por qué nuestra América es tan importante en los designios geopolíticos del imperialismo, por qué ocupa ese lugar tan central.
y finalmente aportar algunas reflexiones sobre lo que podían hacer nuestros pueblos y los gobiernos de izquierda y progresistas de la región para impedir la concreción de esa pretensión hegemónica de los Estados Unidos. La primera parte de esta charla, que voy a mantener en los límites que me habían pedido, la dedicaré brevemente a revisar la situación del imperio norteamericano, ¿no es cierto? Estamos viviendo una época muy especial. El presidente Correa lo dijo, no es una época de cambios, es un cambio de época lo que está caracterizando nuestro momento. Un cambio de época que se caracteriza por la descomposición de lo que muchos llamaron la Pax Americana, que se establece a finales de la Segunda Guerra Mundial. Una Pax que da lugar a la creación de un supuesto orden mundial que no fue sino un colosal y cruel desorden que se produjo en el sistema internacional. Aquel orden, así entre comillas, había sido construido según la correlación de fuerzas y los actores existentes a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y eso se expresa hoy en el sistema de las Naciones Unidas, en el papel decisivo de su antidemocrático Consejo de Seguridad, en los poderes de fiscalización y control económico financiero a nivel global atribuidos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pero si ese orden expresaba una realidad, la realidad de la posguerra, hoy ni la correlación de fuerzas ni los actores relevantes del sistema internacional ya son los mismos. Por lo tanto, la reconciliación del orden mundial con la realidad del sistema internacional, es decir, tratar de adaptar el entramado de instituciones, normas legales y reglas de juego para organizar con criterios de justicia y equidad el flujo incesante de las relaciones internacionales, es uno de los más grandes desafíos que habremos de enfrentar en los próximos años. Esto no será una tarea sencilla, sino un proceso erizado de peligros. En poco más de 20 años, el sistema internacional experimentó 3 grandes mutaciones. Hasta 1991 era un sistema de carácter bipolar, que mantenía un cierto orden, ¿verdad?, con el equilibrio del terror atómico, establecido después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese sistema se derrumba con la implosión de la Unión Soviética y entre 1991 y el 2001 el formato del sistema internacional cambió. Desaparecida la Unión Soviética, desaparece el bipolarismo y el sistema se convierte por unos pocos años en un sistema absolutamente unipolar. Pero eso no habría de durar mucho. Con el derrumbe, con el ataque del 11 de septiembre del 2001, se viene abajo también esa pretensión unipolar y el mundo comienza a experimentar una transformación en dirección del policentrismo, del multicentrismo. Son muchos los que dicen que ese sueño que desarrolló la derecha norteamericana, la derecha más radical, la de que ahora comenzaba un nuevo siglo americano, se vino abajo junto con las Torres Gemelas. Y se terminó de venir abajo cuando en noviembre del 2005 el comandante Hugo Chávez Frías lideró esa gran batalla en Mar del Plata en contra del más importante proyecto que Estados Unidos tenía para América Latina y el Caribe en el siglo XXI, cuando se derrotó en esa ciudad de la Argentina nada menos que el ALCA. Estas grandes transformaciones del sistema internacional se manifiestan en numerosos componentes que apenas voy a enunciar. El poder global y el centro de gravedad de la economía mundial se han desplazado desde el oeste hacia el este, desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico. En pocos años más, China va a ser la principal economía del mundo y los países de Asia-Pacífico son ya el nuevo centro de gravedad de la economía mundial. Paralelamente a eso, se verifica la lenta pero irreversible declinación del poderío estadounidense, reconocido esto inclusive en los documentos más secretos, ¿no es cierto?, del Pentágono, de la CIA, del Departamento de Estado. En tercer lugar, se reconfiguran alianzas y coaliciones que reemplazan en parte a las tareas que antes asumía Estados Unidos como líder global.
En cuarto lugar, se están advirtiendo ya las devastadoras consecuencias de la crisis civilizatoria del capitalismo y los impactos sobre el medio ambiente, la integración social y la estabilidad del orden político. En quinto lugar, se tornan insoslayables los avances de los procesos de resistencia al imperialismo en América Latina y el Caribe, y el lento pero inexorable despertar del mundo árabe y en general de los pueblos de la periferia. Por último, se comprueba también la declinación de Europa, sede de las mayores potencias coloniales de la historia y hoy convertida, como lo hemos visto una vez más en los últimos episodios que tuvieron lugar en el viaje del presidente Evo Morales a Rusia, en un simple peón de la política de los Estados Unidos. Un documento del Departamento de Defensa de ese país, del Pentágono, revela claramente el significado de estos cambios. Cito textualmente: los Estados Unidos, nuestros aliados y socios, enfrentamos un amplio espectro de desafíos entre los cuales se encuentran las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el ciberespacio, desastres naturales y pandémicos y creciente competencia para obtener recursos. Quiero subrayar eso, creciente competencia para obtener recursos. Nos sorprende, por lo tanto, que se le haya aconsejado a la Casa Blanca hace ya unos años, ¿no es cierto?, usar, y digo entre comillas esto, usar la fuerza militar donde sea efectiva, la diplomacia cuando la aplicación de la fuerza militar no sea posible y el apoyo local y multilateral cuando sea útil. Cierre de comillas. Está clara cuál es la opción. La opción es mantener el imperio primero por la fuerza. Si con eso no se logra, avancemos por la vía diplomática y si esa tampoco da resultado, apoyos locales, es decir, apoyarse en aquellos que en nuestros países están dispuestos a convertir a los países de la patria grande simplemente en colonias del imperio. Si observamos lo ocurrido en los últimos 10 o 15 años en Irak, Afganistán, Libia, Siria y el enorme despliegue de bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, comprobaremos que los consejos del memorándum han sido seguidos al pie de la letra. Si en el pasado el tema de la decadencia del imperialismo parecía un gastado leitmotiv de la izquierda latinoamericana, hoy en día se ha convertido en un lugar común para uno de los más lúcidos intelectuales orgánicos del imperio. Ya no somos nosotros quienes decimos que el imperialismo está en decadencia, ya no es solo Chávez o Fidel quien denuncia que ese imperio está en decadencia. Uno de los más importantes intelectuales, Zbigniew Brzezinski, ¿verdad?, lo dice en las páginas iniciales de su más reciente libro y además lo dice de esta manera, planteando un sugestivo paralelismo entre la situación de la Unión Soviética en las 2 décadas inmediatamente anteriores a su derrumbe y la que prevalece en este momento en los Estados Unidos. Brzezinski dice, en la Unión Soviética había un sistema político que fue incapaz de corregir sus políticas, tal como ocurre con los Estados Unidos hoy, un sistema político incapaz de corregir sus políticas. Fíjense nomás, digamos, el fracaso tremendo de medio siglo de la política del bloqueo en contra de Cuba y sin embargo no hay corrección para esto. O el fracaso de las tentativas desestabilizadoras en Venezuela, en Bolivia, en Corea, en Ecuador, en todos los países, y sin embargo el sistema no lo corrige. Primer dato. En segundo lugar, Moscú se embarcó en una brutal expansión del gasto militar para competir con los Estados Unidos, dice Brzezinski. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Estados Unidos se lanzó a una desbocada carrera armamentista que ha hecho que el presupuesto militar de ese país ya supere con holgura el $1.000.000 de millones, cifra que no es la que normalmente dice la prensa, que habla de 750.000, 800.000, pero como un poco explicamos acá en el libro, no cuenta otros gastos anexos al Departamento de Defensa, al Pentágono, que cuando son tomados en cuenta permiten que ese presupuesto supere el $1.000.000.000, es decir, el $1.000.000 de millones. En tercer lugar,
¿verdad? Habíamos hablado de un sistema político que no tiene capacidad de aprendizaje, brutal gasto militar. En tercer lugar, la economía soviética, decía Brzezinski, perdió competitividad en áreas tecnológicas clave, igual que está ocurriendo hoy en algunas áreas en los Estados Unidos. En cuarto lugar, esta combinación de políticas produjeron el deterioro de los estándares de vida de la población ante la cínica insensibilidad de la nomenclatura o de su clase dirigente, cada vez más enriquecida, decía Brzezinski allá en la Unión Soviética. Pero este cuadro se reproduce ahora dramáticamente en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que se expresa en movimientos tales como el Ocupa Wall Street, que conmovió a más de 1000 ciudades de los Estados Unidos. El otro día el presidente Obama, por ejemplo, declaró su sorpresa cuando le dieron los datos sobre la evolución del salario real mínimo en los Estados Unidos, y el informe decía de que ese salario real mínimo estaba congelado en términos reales desde el año 1989. Es decir, que han transcurrido 24 años y en términos reales el salario mínimo ha quedado congelado. Esto habla un poco del tema que nos decía recién Brzezinski. Y finalmente, la Unión Soviética, dice este autor, padeció de un progresivo aislamiento internacional, cosa que está también ocurriendo con los Estados Unidos. Vean si no cómo se pierde las principales votaciones que Estados Unidos tiene que enfrentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del tema como el bloqueo a Cuba, los derechos del pueblo palestino y tantos otros. Por lo tanto, ¿verdad? Acá estamos en presencia de un proceso de crisis real que nos obliga a afinar las armas de la crítica y a desarrollar estrategias defensivas. Muy bien. ¿Por qué es tan importante América Latina en este contexto? ¿Cuál es la importancia que tiene? Mucha gente dice, bueno, pero si hay infinidad de declaraciones de altos personeros de Estados Unidos que dicen que América Latina no es importante. Lo hemos visto en ocasión de la tentativa de golpe contra el presidente Rafael Correa, que Arturo Valenzuela, que era en ese momento secretario de Estado adjunto, ¿verdad?, de Relaciones Interamericanas, dijo que en realidad el presidente Obama estaba preocupado por otros temas, que en primer lugar lo preocupa Medio Oriente por la enorme riqueza petrolera, porque allí se encuentra su principal aliado regional, que es Israel, su principal enemigo regional, que es Irán. En segundo lugar, dice todo, la Casa Blanca se preocupa por la situación de Europa, que es aliada incondicional en términos comerciales. Además, agregaríamos cómplice de cuántas aventuras se hayan lanzado desde la Casa Blanca. Luego está el Extremo Oriente, China, etc. Y finalmente, en quinto lugar, nos dice, está América Latina. Pero si las cosas fueran así, ¿cómo entender entonces una América Latina que se hace merecedora de la primera doctrina de política exterior que elabora el gobierno de los Estados Unidos en 1823, la doctrina Monroe, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer, cómo entender esa primacía que se le otorga cuando la segunda doctrina de política exterior, ¿verdad?, es de 1918, la doctrina Wilson, que tiene que ver con Europa, ¿verdad? Y cuando se elabora la doctrina de la contención en los años de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos firma una serie de tratados regionales con países de las más diversas latitudes del mundo, Europa, Extremo Oriente, Asia y Asia Central. Pero el primer tratado que firma, aún con antecedencia al tratado de la OTAN, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque América Latina es mucho más importante que todas aquellas otras regiones, no solo, por lo tanto, por los antecedentes expresados en la doctrina Monroe, sino porque, en términos de contención, era la región decisiva. Por eso se firma aquí ese tratado antes que en cualquier otra región del mundo. Pero aparte, hay una segunda razón muy importante, ¿verdad?, a las anteriores. Recuerdan que hablábamos de cacería de recursos. Esto es una expresión de un analista norteamericano, el señor Michael Clear, que dice que el mundo está lanzado a una feroz cacería de recursos. El capitalismo, para sostener su patrón de consumo despilfarrador y derrochista, necesita contar
de manera ilimitada con recursos naturales. Y América Latina es la región del mundo, América Latina y el Caribe, que tiene la mayor riqueza de recursos naturales. Tenemos el 7% del agua potable del planeta Tierra, perdón, de la población mundial, el 7% de la población mundial, y este continente dispone aproximadamente un 45% del agua dulce del planeta, con 7% de la población, 45% del agua dulce. Tenemos en América Latina y en Sudamérica concretamente el país que dispone de las mayores reservas comprobadas de petróleo, que es Venezuela, ¿verdad? Que desplazó de ese sitial nada menos que Arabia Saudita, ¿verdad? Y súmensele a los recursos petroleros de Venezuela, los que hay en grandes cantidades en el litoral paulista en Brasil, el petróleo que hay en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Por lo tanto, no solamente agua, petróleo, ¿no es cierto?, que es lo que mueve esta civilización que ha construido el capitalismo. Cuenta con grandes yacimientos de gas, de ríos enormes que proporcionan energía hidroeléctrica. En América Latina y el Caribe se encuentran 7 de los 10 países que producen los minerales estratégicos que requiere la industria de la defensa norteamericana, ¿no es cierto? Y además, en América Latina y el Caribe, tenemos la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. La mitad de la biodiversidad del planeta Tierra se encuentra especialmente en Sudamérica, ¿no es cierto? Agréguensele a ello que es una región que tiene enormes capacidades de producir alimentos, ¿no es cierto? Y es el pulmón del planeta. ¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos ante esta realidad? 76 bases militares, ¿verdad? 76 bases militares. El libro de una de las ganadoras de este concurso, Thelma Luzani, lo demuestra claramente, ¿verdad? 76 bases militares que están instaladas en América Latina y que tienen un objetivo por ahora doble, ¿no es cierto? Primer objetivo, reconquistar el control de Venezuela, reconquistar el petróleo venezolano para los Estados Unidos. Y segundo objetivo, hacerse fuerte y tener el control total de la gran cuenca amazónica. Doy un dato, porque no tengo mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero que evita miles de argumentos. Venezuela es un país que está rodeado hoy por 13 bases militares norteamericanas. Y algunos pueden pensar que es el país que está más rodeado, sería un error. El país que está más rodeado de bases militares norteamericanas hoy se llama Brasil. Brasil está rodeado por 25 bases, 23 en tierra firme y 2 bases en la zona del Atlántico Ecuatorial y el Atlántico Meridional. Ese es el proyecto de Estados Unidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, de acá se concluye la importancia decisiva de consolidar los procesos políticos de izquierda y progresista en marcha de la región, a bloquearnos en la defensa de Cuba, en la defensa de Venezuela, que son objetivos inmediatos de la agresión norteamericana, a bloquearnos en la defensa también de Bolivia y del Ecuador, y detener esta contraofensiva restauradora lanzada por Estados Unidos, que pretende regresar la situación de América Latina al modo existente en víspera de la Revolución Cubana. Este no es un proyecto moderado de recomposición, sino es un proyecto que implica volver atrás el reloj de la historia al 31 de diciembre de 1958, nada menos. Y eso se hace a través de golpes parlamentarios o golpes institucionales como los que dieron en Honduras y Paraguay, la modernización, entre comillas, de la derecha latinoamericana, lo estamos viendo acá, ¿verdad? Modernización que los pretende hacer pasar como una especie de socialdemócratas moderados, modernización que pasa también por el impulso a la Alianza del Pacífico, que no es sino el sustituto del ALCA, ¿no es cierto? De manera tal que hay que contrarrestar esa tendencia que Estados Unidos alimenta a entorpecer la unión de las naciones sometidas. La cláusula divide y vencerás ha sido una cláusula permanente de todos los imperios. Estados Unidos lo hace directamente y a través de sus peones dentro de la región. Gobiernos que se prestan a llevar adelante los designios del imperio. Un ejemplo muy reciente lo hemos visto cuando
¿no es cierto?, ante la situación por la cual atravesó el presidente Evo Morales, quien tenía en ese momento, quien tiene la presidencia pro tempore de la UNASUR, que es el gobierno del Perú, se negó a convocar a una cumbre extraordinaria de presidentes para tratar nada menos que el secuestro, ¿no es cierto?, del presidente Evo Morales por orden de los Estados Unidos. Hay evidencia incontrastable de eso y, sin embargo, el presidente Ollanta Humala desoyó el consejo patriótico, revolucionario, chavista que le dio a Lee Rodríguez, que le dijo que había que dar esta orden de convocar a la cumbre extraordinaria de presidentes, y Ollanta Humala no lo hizo. Bueno, ¿por qué? ¿Habrá recibido un llamado telefónico de Washington? Tal vez sí, tal vez no, tal vez ni hizo falta. Lo que sí digo es que si hay un país en donde ha habido una gran expansión de bases militares norteamericanas hoy en América Latina, ese país es Perú. Y el único país en donde hoy se reabastece la cuarta flota que rodea toda América Latina, hoy es el Perú. No es Chile, sino es el Perú. Es realmente una vergüenza lo que ha ocurrido con la involución de un gobierno que llegó al poder, ¿verdad?, con otros proyectos. Termino, porque se nos acaba el tiempo, ¿no es cierto?, simplemente queriendo agradecer a todos aquellos que hicieron posible la realización de este libro, sin olvidarme, digamos, antes de eso, de un párrafo que a mí me parece muy importante, que es tomado del famoso discurso de Fidel cuando se conmemoró el 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana, a la Facultad de Derecho, cuando Fidel dijo, en una reflexión que alcanza a todos nuestros países sin excepción, y cito, nuestra revolución no podrá ser destruida desde afuera por sus enemigos externos, dijo Fidel. Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirla hoy son ellos, el imperialismo. Nosotros sí podemos destruirla y sería culpa nuestra, culpa de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias. Cierre de comillas. Creo que es muy importante darnos cuenta de que enfrentar al imperialismo norteamericano, esta voraz ofensiva restauradora, requiere que hagamos este esfuerzo para preservar, ¿no es cierto?, la integridad de los procesos revolucionarios, reforzando un compromiso permanente para mejorar día a día la calidad, la eficiencia, la transparencia, la honestidad administrativa de la gestión gubernamental y de las instituciones de la democracia participativa, así como fortalecer la organización y la concientización de las clases y capas populares. Si así fuera, se garantizaría el logro de los tres atributos que, según Simón Bolívar, y que tantas veces repitiera el comandante Hugo Chávez, caracterizan un buen gobierno: la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Termino agradeciendo a quienes hicieron posible la redacción de este libro y su investigación: mi familia, mi mujer, que está ahí presente, mis hijos, que me prestaron un invariable apoyo para realizar esta investigación, a los amigos que allá en la Argentina tomaron la decisión de publicar mi libro, la editorial Ediciones Luxemburg, por su excelente trabajo, a mis colaboradores en el PLED, el programa latinoamericano de educación a distancia del Centro Cultural Florial Gorini, un centro que el presidente Chávez visitó en 2 ocasiones en encuentros que se organizaron con intelectuales y artistas de la Argentina y que esperamos ahora transmite una invitación al presidente Nicolás Maduro que nos honre con su visita en su próximo viaje a Buenos Aires, ¿verdad? Y también agradezco a mis compañeros, amigos, colegas de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, por supuesto agradecer al gobierno bolivariano de Venezuela, a sus funcionarios ya mencionados, y agradecer y dedicarle este premio a 2 personas que influyeron tantísimo en todo lo que yo he pensado aquí, que son Fidel y el comandante Chávez, ¿no es cierto? Debo decir, es una obligación decir que muchas de las cosas que he podido volcar en este libro fueron inspiradas por charlas que tuve la fortuna enorme, el privilegio, decía Carmen Borges, de haber coexistido en un tiempo histórico con esos 2 gigantes de la lucha latinoamericana, como son Fidel y Chávez, ¿verdad? Y ahí
Fueron ellos los que me impulsaron a investigar el entrelazamiento del saqueo imperialista con luchas políticas y culturales, pero con cuestiones que muchas veces los sociólogos y politólogos no estudiábamos: el arte de la guerra, las estrategias de la guerra, la estrategia militar, un tema que la izquierda había dejado abandonado. Criticábamos la estructura económica, social del capitalismo, las limitaciones de la mal llamada democracia representativa de la burguesía, pero no estudiábamos el factor militar. Y Fidel y Chávez insistieron en que este era un asunto que había que estudiar. Por lo tanto, una dedicación de este galardón a Fidel, que seguramente va a estar mirando esto, acaba de cumplir 87 años hace 2 días, así que... Me decía el presidente Maduro que ya le ha enviado el libro, así que Fidel ya lo debe haber leído y no me quiero ni imaginar las críticas a los errores, inconsistencias, debilidades, pero bueno, va a ser realmente un honor recibir esos comentarios. Y por supuesto, dedicarlo también a la memoria de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, ¿verdad? Un gran amigo. Un gran patriota latinoamericano que fue capaz, digamos, de levantar una bandera cuando nadie creía, ¿verdad?, en América Latina. Porque es muy fácil hablar hoy, después de Chávez, de América Latina, la emancipación, la segunda y definitiva independencia. Pero en los 90, finales de los 90, principio del siglo XXI, cuando Chávez levanta esa bandera, cuando levanta Bolívar, cuando nos muestra a todos los latinoamericanos lo que era Bolívar, porque teníamos la falsa historia sobre Bolívar, ¿no es cierto? Él nos demuestra la verdadera historia, el verdadero proyecto bolivariano. Bueno, indudablemente que este libro también es un honor, un homenaje a su memoria y a su enseñanza. Nada más y muchas gracias. Fueron las palabras de Atilio Borón, ganador a esta edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico por esta excelente pieza de investigación que narra la realidad de América Latina en la geopolítica del imperialismo. Palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El primero de muchos presidentes chavistas que liderarán esta revolución. Y presidentas también, ¿verdad? Bueno, que... Este es un mensaje del gobierno.